Bien, muy buenas noches, ¿cómo están? Un gusto saludarles. Gracias, profesor Pablo, por los minutos. Gracias a los chicos por los minutos de espera. Voy a proceder a indicarles dónde vamos a trabajar en el tema de la plataforma correspondiente para esta semana. Además de nuestra plataforma del centro, digamos así, que lo tenemos desde Matriz, hemos diseñado una plataforma alternativa que nos va a permitir poder seguir realizando ejercicios, poder entrenarnos con otro tipo de ejercicios, con otro tipo de preguntas, y es importante que vayamos teniendo en cuenta esto, ¿sí? Por favor, necesito que usted anote los siguientes datos que le voy a proyectar yo ya en pantalla. Esta es la dirección o la página web en donde nosotros tenemos que ingresar, ¿sí? Le pido por favor que podamos registrar esto unos minutos. Le pido, le voy a dar el tiempo necesario para que le pueda anotar. Bien, le indico nuevamente, la dirección es centroestudiosgalileo.milaulas.com. Verificar, por favor, nuevamente le indico, centroestudiosgalileo.milaulas.com. ¿Ya? Una vez que usted ha podido ya determinar esa dirección que necesito que la anote y la registre, anote también estos dos datos, por favor. ¿Ya? Estos dos datos. Primero, su usuario, que es su número de celular, obviamente, que usted lo conoce y lo sabe. Primero su usuario, muy importante que lo tenga eso. Y la contraseña va a ser una contraseña genérica. Luego usted la puede cambiar si gusta, no pasa nada, ¿sí? Pero es una contraseña genérica que es la siguiente: Galileo.1. Revise por favor esta parte, es Galileo.1 la contraseña, y revísela por favor para que la anote. No se olvide que es con punto y la primera G es mayúscula. Galileo.1. Revisemos por favor esta parte. De igual forma, le voy a dejar unos minutos en pantalla para que pueda anotar. Recuerde que su usuario es su número de celular y la contraseña es Galileo.1. Le voy a dejar los minutos para que lo pueda registrar. Bien, entonces vamos a continuar nosotros con la capacitación respectiva. Atentos entonces a los datos que teníamos registrados. El primero de ellos era tener centroestudiosgalileo.milaulas.com, y el segundo de ellos el número de celular del usuario y la contraseña Galileo.1. ¿Sí? Muy bien. Entonces en el explorador, por favor, vamos a hacer lo siguiente. En el explorador podemos hacerlo a través de Google o lo ponemos directamente acá en la barra de direcciones. ¿Cómo era la dirección? centroestudiosgalileo.milaulas.com. Ponemos nosotros la dirección. ¿Cómo sabemos que entramos correctamente? Porque nosotros ingresamos a la dirección, y si usted baja, usted va a poder determinar que está nuestro logotipo aquí como centro de estudios. Eso le indica que usted está en lo correcto. Si a usted no le sale eso, si le sale cualquier otra imagen, revise por favor la dirección.
porque posiblemente en la dirección usted se equivocó o hay alguna situación que hay que corregir. De pronto falta un punto, faltó una letra al final, hay que tenerlo en cuenta, por favor, eso, ¿sí? Entonces, revisemos eso, por favor, para tenerlo preciso. Tenemos Centro de Estudios Galileo.milaulas.com y en la parte superior derecha vamos a encontrar nosotros un botón que dice acceder. ¿Se fija ahí donde dice acceder? Perfecto. Hacemos clic en acceder y a usted le va a llevar directamente a donde le va a pedir su usuario y su contraseña. ¿Cuál es el nombre de usuario que le dimos? Su número de celular, ¿no es cierto? Yo voy a poner el mío, 095-942-0310, y enseguida voy a poner yo la contraseña. ¿Cuál era la contraseña que habíamos dicho? Galileo.1, recordando la G mayúscula. Si por alguna razón yo puse mal la contraseña, no va a salir, no va a ingresar, ¿sí? Pero si es que yo puse bien la contraseña, entonces va a salir 095-942-0310 y la contraseña, como siempre, Galileo.1. Si yo puse bien la contraseña, automáticamente va a ingresar. ¿Cómo sé que ingresé? Porque aquí en la parte superior va a estar mi nombre, que usted se fija, ¿ya? Va a estar el nombre de usted en la parte superior derecha, ¿ya? A continuación, ¿a dónde tiene que desplazarse? Una vez que usted ingrese a la plataforma, que la puede ver, va a salir la publicidad. Eso es totalmente normal hasta cierto punto, ¿sí? Usted lo que va a ingresar está matriculado directamente donde dice Simulador Transformar 2021. Eso es lo que tenemos que buscar nosotros. Simulador Transformar 2021 y aquí en la primera parte le va a decir Simulador Transformar 2021 primera versión. Todavía no está habilitado. Si usted le hace clic ahí, le va a aparecer que está de tiempo 1 hora y que va a empezar hoy a las 8 de la noche y va a terminar el 22 de julio a las 6 de la tarde. Es decir, usted va a tener de tiempo hoy, mañana y el jueves para poder hacerlo. El jueves en la clase en la noche revisamos los resultados que usted ha obtenido en este simulador, ¿sí? Nuevamente repito este proceso, por favor. Voy a salir. Está con el micrófono apagado, Juan Carlos. Perdón un momentito. Ahora sí, Ahí muchas está. gracias, Pablo. Bien, lo primero, ingreso yo a la página web centroestudiosgalileo.milaulas.com, luego yo pongo acceder, que es donde yo debo ingresar, y a continuación pongo mi número de teléfono y pongo la contraseña que se indicó, que en este caso es Galileo.1, recordemos la G mayúscula. Si yo pongo mi contraseña correctamente, yo ingreso directamente. Busco en la plataforma donde dice Simulacro Transformar 2021, ingreso donde dice Simulacro Transformar y aquí ya puedo ingresar. Hay varias formas de ingresar. Si no ingreso, ingreso por acá también. De una o de otra forma me va a llevar a mí a esta simulación que es la que yo debo realizar hasta antes del día jueves 22 de julio a las 18 horas, por favor. Tenemos después de esta clase entonces el tiempo necesario. Si alguien tiene problemas con su usuario, si alguien tiene inconvenientes de algún tipo con poder entrar y loguearse, ¿sí? Por favor, avísenos al WhatsApp del centro para nosotros poder arreglar todos los problemas. Queremos que esta noche usted pueda ingresar, así no empiece a hacer el examen, no importa, pero que después de la clase usted pueda ingresar y ingresando de una vez podemos saber si efectivamente usted lo puede realizar. Si alguien tiene alguna dificultad con el ingreso, con el usuario, a veces es normal eso, nos avisa para nosotros poder solucionar a la brevedad posible y máximo en la mañana usted ya puede realizar la simulación correspondiente. Recuerde que esta clase se está grabando, entonces si usted algo se olvidó de lo que yo le dije o lo indiqué, lo puede revisar a partir de mañana que nosotros ya cargamos el video tranquilamente. Por eso hemos dejado el espacio hasta el día jueves 6 de la tarde para que usted realice la simulación respectiva, ¿sí? Bien, eso es todo de mi parte. Muchísimas gracias, profesor Pablo, por habernos dado la oportunidad de poder explicar esto a los estudiantes. Quedo pendiente a través del WhatsApp, por favor, si alguien tiene alguna dificultad.
y le entrego los controles de la reunión. Como siempre, alguien de administración estará ingresando en el transcurso de la jornada para poder verificar la asistencia y realizar el seguimiento respectivo. La clase es toda suya. Perfecto, buenísimo, Juan Carlos. Muchísimas gracias y gracias por esa orientación también muy puntual, muy oportuna para poder nosotros también apersonarnos en esta pues nueva plataforma, ¿no? Que también se nos está dando para nosotros entrar dentro de este proceso de práctica. Es muy importante, chicos, sí. Eh, Igual, como menciona Juan Carlos, simplemente hacer un énfasis si tienen ustedes alguna duda, algún problema, algún inconveniente, ingreso, credenciales, accesos, etcétera, pues notifíquenlo con tiempo. Esto va a ser un elemento clave para que ustedes puedan también ir realizando la práctica pertinente dentro de este proceso. Ya, entonces vamos nosotros a comenzar, ¿ok? Les envío un gran saludo a los compañeros pues que se fueron integrando a lo largo de la explicación de esta primera parte de la clase. Pues les envío un saludo grande, espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a comenzar o vamos a darle continuidad pues a la parte de la comprensión de textos. Es fundamental comenzar, digamos, estructurando ya una parte de la explicación que es puntual, que amerita justamente este trabajo, pero la otra parte también en la cual debemos hacer práctica. Sí, lo que yo espero para esta semana y en esta sesión con ustedes es que vayamos ahondando un poquito más en la parte de la práctica que tenemos con ustedes en plataforma, ¿sí? Igual vamos a seguir haciendo retroalimentaciones, vamos a estar estableciendo algunos elementos con los cuales podamos nosotros ir desarrollando justamente las actividades. El objetivo es no quedarnos con un número determinado de ejercicios, sino que por el contrario, ampliar un poquito más, ¿sí? Estructurar de mejor manera estos elementos y ahí ya empezar a entender justamente este desarrollo, ¿sí? El día de ayer yo tuve una experiencia interesante con los compañeros del grupo también, del otro grupo, con los cuales pues empezamos a implementar y a desarrollar justamente una parte práctica y en este momento y en ese sentido pues fuimos midiendo un poco las métricas en relación a la semana anterior. Curiosamente ellos están muy bien, pues en cuestión de tiempo y en puntaje que han ido desarrollando, pues tienen muy buenos resultados y eso yo creo que es un aliciente muy grande porque nos dice que estamos avanzando en ese contexto, ¿sí? En comparación a las calificaciones y los tiempos manejados hace 2 semanas o 3 semanas, pues hay una notable mejoría y eso creo que es uno de los elementos fundamentales con los cuales se puede estar manejando. Por lo mismo, entonces, yo lo que les pido a ustedes es tratemos de llegar y de lograr justamente estas metas que nosotros nos hemos propuesto. Recordarán ustedes que esto es parte fundamental de su preparación para esa evaluación que se viene, ¿sí? Entonces, que ustedes vayan concretando estos elementos, que vayan teniendo de forma puntual estas actividades sí marca un antes y un después en el proceso de implementación, pues, o desarrollo de estas habilidades. Entonces, yo les motivo y les animo justamente para que ustedes sigan practicando, para que sigan estructurando de la mejor manera todos estos procesos que nos hemos venido, pues, topando hasta el día de hoy, ¿sí? Y, pues, vamos a continuar justamente con esta parte de la explicación, un poco ahondar en algunos ejercicios. No nos vamos a demorar mucho. El objetivo es que ustedes tengan el día de hoy, pues, dos elementos de práctica. La primera, sí, que estará enmarcada entre esta hora, y la segunda también, pues, ya que la iremos realizando y luego iremos desarrollando el proceso también de retroalimentación, que eso es fundamental. Entonces, vamos a ir marcando estos dos momentos del día de hoy. ¿Ya? Bien, entonces, como en toda clase, pues vamos a ahondar también en algunos ejercicios, mm, perdónenme, con los cuales nosotros vamos a estar trabajando. Sí, el objetivo de esto es que nosotros lleguemos a tener pues una comprensión más puntual de todos los elementos que nos vayamos topando. A estas alturas se supone que los ejercicios ya no deberían sorprenderles. Creo que hemos visto gran parte o gran número de elementos con los cuales podemos trabajar. Sin embargo,
siempre queda, y para todo ejercicio, un margen de error con el cual nosotros podríamos estar trabajando. Entonces, vamos a entrar justamente con estos 3 ejercicios, a ir haciendo el análisis, la aplicación, sí, el sondeo también acerca de estos ejercicios para ir estableciendo, pues, una mejor dinámica en ese contexto, diría yo, ¿sí? Entonces, vamos a adentrarnos con esto. Yo les voy a compartir pantalla. Igual voy a necesitar de su colaboración para irles preguntando lo que hemos hecho en estas clases. Preguntas, análisis, respuesta, indagación. Sí, que creo que son los objetivos con los cuales nosotros podemos estar trabajando. Ok, ahí está. Bien, les voy a compartir pantalla entonces, chicos. Sí, permítanme un segundito. Estamos ahí. Solamente presento para poder trabajar y con eso nosotros estaríamos listos. Ok, bien, vamos entonces a analizar un poquito el ejercicio que les traigo el día de hoy. El objetivo de esto es tratar de implementar o tener, digamos, una base con la cual nosotros vamos a trabajar. Este ejercicio es un ejercicio que nosotros ya, pues no es el mismo, sí, no es idéntico, que lo hemos visto, pero en estructura se maneja de la misma forma, ¿sí? En este contexto lo que se nos pide es, ¿no?, que con base al texto identifiquemos la idea principal. Algo que he notado y en lo que he estado revisando, y ustedes se van a topar también dentro del proceso de evaluación, en este simulacro también, que nos pide mucho la identificación de ideas principales. Sí, va a haber otro ejercicio que justo en esta clase mismo quería tocarlo, que pide otro elemento con el cual nosotros vamos a trabajar, pero en el contexto, digámoslo así, o en la parte o en la forma en la que nosotros estamos desarrollando estos elementos, la identificación de las ideas principales es un ejercicio que se está repitiendo mucho. Entonces, ténganlo en consideración para que ustedes puedan irlo también interpretando, desarrollando, sí, a medida como se va presentando dentro del proceso de aprendizaje. Entonces, yo pienso que la identificación de la idea principal, pues, es un elemento fundamental, ¿no? Entonces, eso vamos a estarlo revisando el día de hoy. Permítanme, perdón, un ratito. Ok, permítanme solamente, respondo por acá un mensaje nada más. Listo. Ok, chicos, ahora sí, retornamos por acá. Ya no tengo, sí, la parte para que está por ahí el mensaje. Ok, como les decía entonces, la parte de o estos ejercicios basados en identificación de las ideas principales están siendo muy recurrentes para la parte de la evaluación. Lo que yo les pido es que ustedes tomen en consideración estos elementos porque son muy continuos. Entonces, ustedes van a tener varios elementos con los cuales pueden estar trabajando. Entonces, tengan eso muy en cuenta. ¿Ok? Bien. Este ejercicio pues no difiere, es un ejercicio de identificación de la idea principal. Lo que le hace característico y por qué le he traído yo a la práctica el día de hoy es justamente porque maneja un fragmento de texto en el cual pues nosotros podemos entender varios elementos que se van presentando en este contexto, ¿sí? Entonces es interesante cómo nosotros podemos irlo observando, irlo viendo, irlo ejemplificando para irlo estructurando. Entonces, el ejercicio en sí es el que pone este elemento retador para desarrollarlo y verlo también más que todo, ¿sí? Dice, bueno, leímos ya la orden, vimos el verbo, sí, justamente está la identificación y la premisa es observar o llegar a reconocer la idea principal. Lo que nos dice aquí es primeramente,
Pienso que Internet se ha convertido hoy en día en un medio de comunicación de carácter global. Si se puede explicar la globalización, el mundo moderno, posmoderno, hay que explicarlo a través de Internet. La web es una nueva lectura de una realidad totalmente fragmentaria, donde no hay linealidad, donde no hay una temporalidad única, sino hay varios tiempos simultáneos, ruptura de fronteras o fragmentación de las identidades. Esto da cabida al nacimiento de nuevas identidades. ¿Ok? Tenemos entonces un texto que nos está hablando de muchas cosas, conceptos fundamentales, pienso yo, que están dentro de esto. Como siempre ustedes pueden identificar aquí, un ejercicio siempre trae un bagaje que está detrás. ¿Qué quiere decir el bagaje? Conocimientos que ya tenemos nosotros. Entonces, claro, se sobreentiende que ustedes ya tienen conocimiento de lo que es la globalización, de lo que es la modernidad, posmodernidad, ¿sí? ¿Qué es una realidad fragmentaria? ¿Qué son las identidades? ¿Qué es una identidad? Entonces, la temporalidad incluso entra dentro de este contexto. Yo lo que les pido es que cuando ustedes observen este tipo de ejercicios, aquí hay una recomendación muy fuerte. Ya la hice al inicio también de el curso y ahora también vale la pena recordarla un poco. Este elemento de reconocimiento de conceptos, sí, puntuales, que a veces no los entendemos y está bien porque no podemos comprender todo, pero entender y conocer ciertos elementos sí nos caería muy bien. Lo que yo les recomiendo aquí es que ustedes puedan ir entendiendo y teniendo la comprensión mediante la lectura diaria que ustedes pueden ir haciendo. Si ustedes leen mucho más, pues ustedes van a tener un parámetro mucho más amplio de conocimientos y entrarán también estos conceptos como fuente fundamental de conocimiento. Entonces, es importante conocerlo. Ya me pasó con un estudiante, y esto lo menciono porque me pasó con un estudiante que no entendía algunos de los conceptos y era justamente por esto, por desconocimiento, que no podía dar una respuesta. Entonces, sí es un poco complejo irlo vinculando cuando no se conoce. Sí, entonces por ahí yo les recomiendo que implementen, digamos, un poco más de este conocimiento de estos conceptos para que ustedes puedan irlo entendiendo. ¿Ok? Bien. En naturaleza del texto, avanzando con el análisis del ejercicio, tenemos que es un texto de opinión. Sí, una opinión no cualquiera, sino es una opinión con base de conocimiento. Es una opinión objetiva, podríamos decirlo así. ¿Por qué? Porque maneja varios elementos con los cuales podríamos estar nosotros trabajando, ¿sí? Entonces, es un texto interesante. El desafío aquí está en identificar la idea principal y vamos a ver un poquito antes de pasar con las respuestas cómo ustedes lo van estructurando, ¿ya? Voy a empezar como les tengo aquí en mi pantalla, ¿sí? Bien, Sofi, vamos contigo. Cuéntame un poquito, ¿cuál crees tú, sin antes ver las respuestas, obviamente, cuál crees tú que sería la idea principal o esta idea general que abarcaría todo el texto? Ahí estamos ahí. Sí. Em, yo creo que la idea principal sería el Internet. O sea que el Internet se ha convertido hoy en día en un medio de comunicación de carácter global, porque después habla también de que se puede explicar la globalización, el mundo moderno, posmoderno, y de nuevo vuelve a decir que se explica a través del Internet. Ujú. Ya, perfecto. Hay un análisis interesante que hace Sofía aquí. A partir de lo que ella considera como idea principal, pues va estructurando y va dándole un hilo argumentativo, que esto va a ser muy importante en un ejercicio que vamos a ver un poquito más adelante, en el cual pues ya puede ir hilando algunos conceptos importantes. Está válido, sí. Le veo interesante también esta propuesta que nos haces, el momento de decir, claro, que a partir de esta idea puedo ir explicando algunos otros elementos. Correcto, ¿ya? Muy bien. Vamos a ver entonces a posterior cómo se va configurando las respuestas. Sí, pero chévere, interesante. Muchísimas gracias por darnos esa visión justamente de este elemento o este ejercicio. Vamos a ver quién más está por acá. Valentina, vamos contigo.
Cuéntame, por favor, ¿cuál sería tu respuesta para este ejercicio basado justamente en lo que hemos estado viendo? Ya. Ok, Valentina dice, la respuesta se podría encontrar en la primera oración debido a que abarca el tema fundamental y pues también toca lo que es el carácter global. Ok, vamos a ver, también es interesante. Gracias, Vale, por la respuesta. Vamos a ver por acá. Jennifer, ¿estamos por ahí? Sí, profe, ¿me escucha? Ya, ahí, perfecto. Sí, Ya. cuéntame, ¿cuál sería la respuesta que tú darías si en este contexto del ejercicio que estamos trabajando? Yo le pondría más o menos en la primera línea donde dice, no lo que pienso, no Ujú, sí lo pienso, sino solo que el Internet se ha convertido hoy en día en un medio de comunicación de carácter global, porque más abajo habla de la globalización de todo el mundo y a la ruptura de fronteras y de ujú. identidades y todo eso. Ya, perfecto. Esa es Ok, mi respuesta. muy bien. Sí, me gustó mucho ese análisis también por el hecho de cómo también se va estructurando pues una justificación de cierta forma de la idea principal. Ya, vamos a ver entonces un poquito cómo se va estructurando. Chévere, Jennifer, muchísimas gracias. Vamos a verla entonces. Ok, ¿qué es lo que nos dice esta parte del ejercicio? Lo que nos dice es, Internet se ha convertido hoy en día en un medio de comunicación de carácter global, ¿sí? Puede ser una de las opciones, lo que ustedes estuvieron mencionando. Opción B dice la globalización, el mundo moderno o posmoderno, hay que explicarlo a través de Internet. Sí, curiosa también este argumento o esta idea que se nos presenta aquí. Opción C dice la web es una nueva lectura de una realidad totalmente fragmentaria. ¿Sí? ¿Qué nos querrá decir con eso? O D, Internet da cabida al nacimiento de nuevas identidades. Perdón. Sí, entonces vamos a ver ahí un poquito cómo se va configurando. Permítanme, tengo una respuesta por acá. Ya, chévere. Sí, por aquí Vale también nos da una idea. Dice, para identificar la idea central debemos observar los conceptos o palabras que más se repiten en ese sentido. Sí, es una buena estrategia, aunque en algunos textos se torna un poquito complejo porque a veces se menciona una sola vez la palabra y es tan fuerte que articula todo. Entonces, por ahí hay que irlo entendiendo, ¿ok? Bien, tenemos entonces opciones interesantes por aquí con las cuales nosotros vamos a trabajar, ¿ya? Bien, vamos a ver entonces cómo se va estructurando esto. Perdóneme, me fui mucho para acá. Creo que estamos aquí. Ya, ok. Si nosotros nos fijamos en el texto, es un texto nutrido con el cual nosotros podemos trabajar varios elementos, pero la idea central con la cual nosotros nos podemos guiar está presente de forma textual en el contenido. Como podemos ver, hay 4 respuestas con las cuales nosotros podemos trabajar. ¿Sí? La respuesta correcta a esto, ¿cuál es? Sí, obviamente y correcto para los compañeros que me ayudaron, la opción A. Por todos los motivos que ustedes dijeron, más el siguiente. El decir que el Internet se ha convertido hoy en día en un medio de comunicación de carácter global nos permite a nosotros explicar otra cantidad de temas inmensamente grandes, como son la globalización, mundo moderno, posmoderno, el Internet, la web, etcétera, todos los elementos que nosotros podamos ir articulando. En este sentido, si ustedes se fijan, y esto un poquito también respondiendo a lo que nos decía Vale en el comentario, a veces hay palabras que se repiten para las respuestas. Sí, está muy bien ese análisis también. Pero aquí, por ejemplo, nosotros vemos que hay un concepto súper fuerte que es el Internet. Entonces, en ese sentido, este concepto está presente una sola vez y esto articula toda la explicación del contenido. Entonces, nosotros nos vamos dando cuenta de que en ese contexto podemos hablar de lo que nos dice la idea 2, por ejemplo, la globalización, el mundo moderno, posmoderno, hay que explicarlo a través de Internet. Entonces tenemos ahí, ¿qué es lo que implica expresarlo a través de Internet o explicarlo a través de Internet? ¿Sí? ¿Cómo yo le voy dando un sentido?
La web, que es parte del Internet también, sí, es una nueva lectura de una realidad totalmente fragmentaria. ¿Qué quiere decir? Que está dividida, que son muchos elementos que están ahí. Pero eso no tendría sentido si no estuviera la idea principal. Y por último, la D dice, Internet da cabida al nacimiento de nuevas identidades. Obviamente es que sí, hoy en día nosotros somos el fiel ejemplo de eso, pero justamente esta estructura, sí, se habla de manera general y lo podemos entender desde esta visión de que el Internet se ha convertido hoy en día en un medio de comunicación de carácter global. Ahí yo puedo decir todo acerca de la globalización, del mundo moderno, del posmoderno, de las identidades, sí, de las realidades, etcétera, las que sean, pues ahí están plasmadas. Ese es el objetivo, ¿sí? Entonces, mi recomendación cuando ustedes se topen con un texto o con un ejercicio en el cual ustedes tengan que enfrentarse, pues, a varios elementos con los cuales ustedes, pues, puedan ir trabajando, tales como, pues, el Internet, globalización, mundo moderno, posmoderno, fíjense justamente cuáles son esos elementos que le están articulando a todos, el hilo conductor. Ya vamos a ver un poquito eso, ¿sí? Entonces, vamos a trabajar en ese sentido. Permítanme un ratito. Listo. Entonces, vamos a ver por ahí un poquito cómo se va articulando este elemento. Bien, entonces, respondiendo justamente a esta pregunta, a este contexto, estamos con la opción A, ¿no? Internet se ha convertido hoy en día en un medio de comunicación de carácter global, ¿ya? Entonces, ahí tenemos elementos con los cuales trabajamos, ¿sí? Acá tenemos un segundo ejercicio con el cual nosotros vamos a adentrarnos pues a la explicación también de estos textos, ¿ya? Y vamos a trabajar con un texto un poquito más nutrido que está pues em, desarrollando, digamos, o estructurando una explicación puntual. Dice, con base al texto, ojo aquí, identifique el tema del siguiente fragmento. Comúnmente nosotros estamos acostumbrados a que en los ejercicios nos pidan la idea principal, la conclusión, etcétera, pero ahora nos piden un tema. Un tema no es lo mismo que una idea principal, por lo que voy a decir. Un tema es una generalidad, es decir, de lo que está hablando en todo el texto, ¿sí? Pero con la excepción de que la idea principal le da sentido al texto y el tema es el alma del texto. ¿A qué quiero llegar con esto? Por ejemplo, si es que yo en un texto estoy escribiendo acerca de vehículos, no puedo terminar hablando de, me voy a inventar algo, de los sueldos de las personas. Puede tener una relación, claro, por ejemplo. Los ingresos de las personas o los sueldos de las personas tienen que estar directamente relacionados con lo que pueden comprar. Correcto, sí, estamos en eso. Pero no estaba hablando de eso en mi artículo. En mi artículo y lo que yo estoy hablando es acerca de vehículos. Entonces, hay que mantener esa relación. Lo mismo nos pide aquí. Identifiquemos cuál es el tema de este siguiente fragmento. ¿Ya? Entonces, aquí ya tenemos un texto literario, ¿sí? Vamos a ver en qué modalidad se recoge este texto, pero por lo pronto nos está pidiendo el tema, ¿sí? Y el tema es súper general. Por eso hay temas, por ejemplo, cuando dicen, ¿de qué vas a hablar tú? Mi tema es la política, por ejemplo. ¿Sí? Es un tema súper abarcador y yo de ahí puedo pues empezar a explicar algunos elementos importantes. Entonces, yo lo que les voy a mostrar un poquito por aquí es justamente cómo se va estructurando esta ejemplificación. ¿Ya? ¿Qué nos dice? Hace 100 años, un gran estadounidense cuya simbólica sombra nos cobija hoy, firmó la proclama de la emancipación. Este trascendental decreto significó como un gran rayo de luz y de esperanza para millones de esclavos negros, chamuscados en las llamas de una marchita injusticia. Llegó como un precioso amanecer al final de la larga noche de cautiverio, pero 100 años después, el negro aún no es libre. 100 años después, la vida del negro es aún triste, lacerada por las esposas de la segregación y las cadenas de la discriminación. 100 años después, el negro vive en una isla solitaria, en medio de un inmenso océano de prosperidad material. 100 años después, el negro todavía languidece en las esquinas de la sociedad estadounidense y se encuentra desterrado en su propia tierra. Imagínense este tipo de texto que se nos ofrece, ¿no? Hay varios conceptos con los cuales podemos trabajar. Hay
sobre todo, aquí quiero hacerles una acotación puntual. Tengan en cuenta que este texto está trabajando con analogías, pero conceptuales. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, cuando yo digo, el negro aún no es libre. 100 años después, la vida del negro es aún tristemente lacerada. Sí, una vida se puede lacerar. Sabemos que no, entonces está trabajando con metáforas, con ejemplos. Sí, por ejemplo, la segregación, sabemos que es un mal social que tenemos, sí, pero este no tiene esposas, sí, o sea, no tiene estos elementos con los cuales se aprisiona a una persona. Entonces, tampoco ahí dice las cadenas de la discriminación. La discriminación no tiene cadenas, sí, es igual a un mal social, pero no tiene cadenas. Entonces, tengan eso en cuenta bastante cuando ustedes estén trabajando este tipo de textos. Son metáforas, pues, de nivel académico en los cuales se va desarrollando estos elementos, ¿sí? Entonces, tenemos aquí, ¿no? Dice, y lo que nos pide justamente en este contexto es identificar el tema del siguiente fragmento. Ahora, ¿cómo vamos nosotros a estar estructurando esto? ¿Y cuál será el tema con el cual nosotros podemos trabajar? Vamos a ver qué nos dicen los compañeros en este contexto. Ya, vamos asimismo con 3 respuestas. Samuel, cuéntame, ¿cuál sería para ti el tema que está tratando o está trabajando este texto? Yo creo que el tema que está tratando es el racismo, porque le da énfasis a la palabra negro y como en la historia ha habido mucha discriminación, especialmente de las personas de colores. Entonces creo que se trata del racismo. Ya, muy bien, perfecto. Asimilando también los conceptos. Aquí hay un elemento y un dato más que yo podría aportar a lo que dice Samuel. Recordemos de qué o en qué lugar se está hablando de este mal social. Se está hablando de la sociedad estadounidense. ¿Sí? Entonces tenemos por ahí un contexto con el cual podemos ir trabajando. Ya, chévere, Samuel. Vamos a ver entonces cómo se va dando este conjunto de respuestas. Michelle, vamos contigo. ¿Sí? ¿Estamos por ahí? Sí, profe, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Ok, cuéntame, de la misma forma que lo hizo Samuel, preciso, ¿cuál sería el tema, a tu juicio, que está tratando este texto aquí en este presente ejercicio? Sobre la discriminación a las personas de color. Ya, la discriminación, que puede ser también un tema justamente que vaya de la mano. Interesante esto y muchas gracias, Michelle, por justamente ese aporte, porque racismo no es lo mismo que discriminación. Son dos conceptos completamente diferentes que se van acoplados a veces a una misma realidad o en otros casos van a realidades distintas, pero estamos hablando de eso. Y es interesante, les digo, les comento esto porque sí, justamente si nosotros observamos, pues hay discriminación también presente dentro del texto, pero vamos a ver cómo se va desarrollando esto, ¿sí? Entonces es interesante que otra pieza, otro concepto vaya entrando dentro del juego. Ya vamos a ver las opciones también que nos ofrece y vamos a ver cómo se va estructurando. Vamos a ver por acá. Permítanme un ratito. Victoria, vamos contigo. ¿Estamos por ahí, Victoria? Creo que no. Ok, vamos a ver entonces por acá. Eh, vamos con Jocelyn. Vamos contigo, por favor. Ayúdanos, Jos. ¿Cómo podríamos nosotros establecer el tema que está trabajando este ejercicio? ¿Sí? Ayúdame. ¿Cuál sería, a tu juicio, el tema que se está trabajando? Ya, yo también pienso que es el racismo, por lo que está hablando, o sea, primeramente de la discriminación hacia las personas de color y también por la parte que dice que, o sea, son desterrados en su propia tierra y también son discriminados por las personas estadounidenses. Entonces, por eso pienso que es el racismo. Ya, perfecto. Muchas gracias, Jos. También muy bien el análisis en ese contexto, ¿sí? Eh, ok, listo, vale, por acá también nos da su respuesta. Interesante también en ese contexto. Muy bien, gracias, vale. Sí, bien, interesante lo que nos decía Jocelyn, ¿no? Establecer un punto de vista en el cual pues se está estableciendo una dinámica de estos elementos. Y aquí podríamos entrar en una discusión. ¿Cuál es el tema?
lo que se está llevando a cabo o de lo que yo puedo estar hablando o un mal con el que se está viviendo, ¿sí? En ese sentido, nosotros vamos a ir viendo cómo se va estructurando, ¿ok? Veamos las respuestas entonces. Bien, tenemos entonces libertad, racismo, injusticia o tristeza, ¿sí? Si nosotros nos fijamos un poquito aquí en este contexto, nos iremos dando cuenta, sí, ya, chévere, Jocelyn, muchísimas gracias, ¿sí? Bien, vamos a ver, entonces, como les decía, tenemos varias opciones, libertad, racismo, injusticia y tristeza. En este contexto, el ejercicio o este elemento de análisis lo que nos está dando es una temática general con la cual nosotros podemos hablar. Obviamente, libertad no va de la mano, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente es uno de los elementos con los cuales no podríamos estar hablando porque el texto mismo evoca varios elementos con los cuales nosotros podríamos obviar este concepto, ¿no? Entonces, entra en el juego tres conceptos importantes: racismo, injusticia y tristeza. Vamos a ver cómo se va estructurando esto. Racismo, sí, vamos a ver. Estructura y tendría mucho sentido porque se va dando varias pautas con las cuales podríamos ir trabajando. Primero está marcando un hito que ha eliminado justamente un mecanismo de opresión histórico en el cual pues las personas de raza negra lo que han hecho es sufrir justamente abusos, violencia en ese contexto, ¿sí? Entonces el racismo entra como de cajón en esa explicación y uno puede verlo y puede irle analizando desde ese punto de vista. La siguiente opción, que sería injusticia, también entraría a juego, digamos, por el hecho de que nosotros vamos dándonos cuenta de que el proceso histórico mismo que se ha ido dando, incluso dentro de la actualidad, lo que menciona el texto, no existe justicia, sigue siendo pues la raza negra o objeto justamente de discriminación, de alejamiento, de violencia en la cual vamos entrando. Todos esos elementos pues se confabulan para establecer la injusticia. Y la tristeza entra como un proceso de análisis, sí, pero no le veo tan pertinente por el hecho de que no se está manifestando este elemento puntualmente ahí, sino que no dices que las personas negras o el negro se siente triste por esta situación. No, al contrario, estamos estableciendo una dinámica diferente. Entonces, creo que podemos ya descartar justamente ok, chévere, Leonela, también muchas gracias por ese aporte. Sí, eh, lo que nos comparte, lo que nos dice, sí, es que aparte del racismo, que también habla del tiempo, que a pesar de que el tiempo ha cambiado, no ha cambiado la forma de pensar de las personas acerca del racismo hacia las personas negras. Claro, justamente entra dentro de ese contexto. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta y la que abarcaría más de esos dos elementos? Estamos entre la B y la C. La opción correcta es la B, racismo. ¿Por qué? Y muchos de ustedes debieron hacer el mismo análisis. Si nosotros nos damos cuenta en el ejercicio, a nosotros nos está poniendo en una cuestión sobre la mesa el elemento del trato que le dan otros grupos étnicos a el grupo étnico de los negros o los afrodescendientes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que asimismo, por ejemplo, decir, hace 100 años un gran estadounidense cuya simbólica sombra cobija hoy firmó la proclama de emancipación. Eso, ¿por qué se da la proclama de emancipación? Porque hubo un grupo que sometió a otro y que lo esclavizó, lo violentó, lo vulneró, incluso pues tuvo un trato hostil en contra del mismo, ¿no? Entonces nos vamos dando cuenta de que ese sentido va cobrando en el texto. Claro, no está presente con una explicación como tal, pero se va dando en ese contexto. Entonces, hablar de injusticia podemos hacerlo, pero no es el centro del tema, porque yo puedo hablar de injusticia en varios elementos. Puedo hablar de injusticia con las personas blancas, con las personas latinas, con las personas, no sé, asiáticas, etcétera. Un montón de injusticias que se van dando. Pero el punto fundamental que explica toda esta injusticia, esta tristeza, esta libertad, es el racismo.
Ese es el tema que abarca todos los subtemas con los cuales se está trabajando, ¿sí? No es lo mismo decir idea principal, ojo con eso, porque la idea principal establece otros factores de análisis y la idea principal tiene otros conectores. Pero en este caso, cuando hablemos de un tema, recuerden que por lo general se va a definir en una sola palabra. Entonces, aquí lo que más abarca en ese contexto es el racismo, ¿sí? Entonces, para irlo teniendo en consideración. ¿Ok? Bien, vamos a pasar entonces al último ejercicio en estos minutitos que nos quedan. Bien, este ejercicio es el que yo les comentaba y por qué era importante encontrar el hilo conductor con respecto a lo que nosotros veíamos en el anterior ejercicio. Aquí lo que nos dice es lo siguiente: identifique el eje semántico del texto. Dos amigos viajaban, dice, por el desierto y en un determinado punto del viaje discutieron. Uno de ellos, ofendido sin nada que decir, escribió en la arena: hoy mi mejor amigo me ha ofendido. Siguieron adelante y llegaron a un oasis donde resolvieron bañarse. El que había sido ofendido comenzó a ahogarse, pero fue salvado por el amigo. Al recuperarse, tomó un estilete y escribió en una piedra: hoy mi mejor amigo me salvó la vida. Intrigado, el amigo preguntó: ¿por qué después de que te ofendí, escribiste en la arena y ahora escribes en una piedra? Sonriendo, el otro amigo respondió: cuando un amigo nos ofende, deberemos escribir en la arena donde el viento del olvido se encargará de borrarlo. Por otro lado, cuando nos pase algo grandioso, deberemos grabarlo en la piedra de la memoria donde ningún viento podrá borrarlo. ¿Sí? Entonces, interesante lo que se va proponiendo. Ahora, aquí vamos a retomar un poquito la orden del inicio y nos vamos dando cuenta de que no me dice identifique la idea principal, la conclusión, el concepto, el significado de la palabra entre comillas, no. Me está diciendo identifique el eje semántico del texto. ¿Qué es un eje semántico? Un eje semántico estaría como al nivel, digámoslo así, de importancia y de profundidad de una idea principal o de un tema. Es decir, es abarcador, implica muchos elementos y esto más que todo lo he visto en algunos ejercicios que el Estado se supone que ustedes ya deben irlo conociendo. Entonces, es como que un poquito complejo en ese sentido irle encasillando solamente en un sentido. Pero el eje semántico, cuando nosotros trabajamos pues en la comprensión de textos, diríamos que es este eje o este hilo conductor que le da sentido a todo lo que yo estoy diciendo en un texto, en un discurso, en una palabra, en una intervención, etcétera. ¿Sí? Entonces, ese eje semántico es lo que va a hacer que el texto tenga un horizonte y que la persona no se pierda y me diga: ¿de qué están hablando aquí? Ok, no está muy claro, no tengo una idea. Y claro, nos pone un ejemplo con el cual nosotros podemos trabajar y me parece muy bueno porque si nosotros pusiéramos otro texto de eje y tuviéramos que identificar el eje semántico, tal vez pues se prestaría a confusiones. Pero el objetivo aquí no es ese, sino brindarles a ustedes una visión mucho más clara de las cosas. Entonces dice: identifique el eje semántico del texto. Y uno se pregunta, bueno, eje semántico, lo que me dijo el profe es que es un hilo conductor, es algo que atraviesa todo el tema, ¿sí? Y que le da sentido, por eso es semántico, ¿sí? Sí, la semántica es justamente lo que le da sentido, lo que cobra sentido el texto, ¿ya? Entonces, repito una vez más este texto. Dice: dos amigos viajaban por el desierto y en un determinado punto del viaje discutieron. Uno de ellos, ofendido sin nada que decir, escribió en la arena: hoy mi mejor amigo me ha ofendido. Siguieron adelante y llegaron a un oasis donde resolvieron bañarse. El que había sido ofendido comenzó a ahogarse, pero fue salvado por el amigo. Al recuperarse, tomó un estilete y escribió en una piedra: hoy mi mejor amigo me salvó la vida. El amigo preguntó: ¿por qué después de que te ofendí escribiste en la arena y ahora escribes en una piedra? Sonriendo, el otro amigo respondió: cuando un amigo nos ofende, deberemos escribir en la arena donde el viento del olvido se encargará de borrarlo. Pero por otro lado, cuando nos pase algo grandioso, deberemos grabarlo en la piedra de la memoria donde ningún viento podrá borrarlo.
Entonces, nos está dando un ejemplo, nos está dando una situación en la cual nosotros podemos ir articulando o entendiendo estos elementos, ¿sí? A breves rasgos, entonces, entendiendo esto, ¿cuál sería el eje semántico? Y vamos a ver explorando un poquito, no importa si es que ustedes no lo han hecho antes o no lo han identificado antes, vamos a ver en este caso. Vamos con Carla Ramos. Cuéntame un poquito, a tu juicio, ¿cuál sería el eje semántico en este texto antes de ver las respuestas? ¿Cuál dirías tú que es este eje semántico que se está trabajando aquí? Está queriendo dar algo así como un mensaje donde hablan que no hay que ser rencorosos y hay que tener en cuenta las acciones buenas o algo así. Ya, perfecto. Sí, tenemos entonces o una propuesta de eje semántico, ¿no? No debemos llevar el rencor y debemos valorar también las cosas buenas que nos suceden, ¿sí? En torno, pues, a situaciones como las que se va dando, ¿ya? Chévere, Carla. Muy bien. Vamos a ver cómo va cobrando sentido aquí, ¿sí? Vamos a ver, Jacqueline, estamos por ahí. Cuéntame un poquito, para ti, ¿cuál sería el eje semántico que trabaja este texto? En lo personal para mí sería de que no hay que tener cosas malas porque a la final nos salimos afectando a nosotros mismos, no a la persona que queremos afectar. Ya, perfecto. Ok, también es un eje semántico que se puede abordar desde este punto de texto, ¿no? No hay que, digamos, mantenerse con las cosas negativas que se van dando, sino que, por el contrario, las cosas positivas tienen que prevalecer un poquito más. Y eso yo pienso también, pues, que es un elemento válido en este contexto. Bien, vamos a ver quién más nos podría ayudar. Araceli, vamos contigo. ¿Estamos por ahí? La Ahí expresión estamos. de sentimientos, la Perdón, ¿me expresión de repites? la expresión de sus sentimientos, o sea, primero expresó en la arena lo que él sintió y luego Ujú. en la piedra, la expresión de sentimientos podría ser como más, cómo se sintió al principio y cuando le ofendió y cómo se sintió después cuando le salvó la vida. Sí. Ya, perfecto, ok. Sí, justamente se entrecortó un poquito el audio por ahí. Bien, claro, justamente expresa un sentimiento, un sentir que tiene este amigo por la situación que se fue dando en el transcurso de este viaje, ¿no? Vamos a ver cómo se va articulando esto, ¿sí? Con sus respuestas, entonces vamos a ver qué es lo que nos dice acá justamente las propuestas de respuestas que tenemos. Bien, dice, punto A, convivir con amigos por largos periodos de tiempo, por largos periodos, siempre causará inconvenientes. Ok, vamos a ver entonces cómo puede irse articulando, ¿sí? Opción B, cuando un amigo se molesta es mejor permanecer en silencio para resolver el problema, ¿sí? Opción C, los buenos momentos vividos con amigos deben ser más importantes que los conflictos. ¿Sí? Opción D, las discusiones entre amigos no se solucionarán con una acción positiva. Bien, ok, vamos a ver entonces cuál es el eje semántico. Para identificar un eje semántico, ustedes háganse la siguiente pregunta, ¿sí? En base a, pues, digámosle, o formulando como pregunta, ¿cuál es el punto central de la situación que se dio aquí? El punto central de la situación son estos dos momentos, cuando le ofende al amigo y cuando le salva la vida del amigo. Creo que todos estamos claros en eso, no tenemos para perdernos en ese contexto, ¿sí? Entonces, si ese es el centro, ¿cuál se apega más justamente a lo que yo estoy buscando? Convivir con amigos por largos periodos siempre causará inconvenientes. Cuando un amigo se molesta, es mejor permanecer en silencio para resolver el problema. Los buenos momentos vividos con amigos deben ser más importantes que los conflictos, o las situaciones entre amigos no se solucionarán con una acción positiva. ¿Sí? La respuesta correcta entonces en este contexto es la opción C, la que nos dice, los buenos momentos vividos con amigos deben ser más importantes que los conflictos. ¿Por qué? Porque esta
frase o esta línea expresa los dos momentos álgidos que se vivieron en la historia, cuando le ofende y cuando le salva la vida. Si ustedes se fijan, por ejemplo, en la opción A, dice convivir con amigos por largos periodos siempre causará inconvenientes. Esto es un aspecto negativo y nos podríamos quedar solamente en la primera parte de la historia. Dice, cuando un amigo se molesta, es mejor permanecer en silencio para resolver el problema. Esto también se queda en la primera parte del relato. ¿Por qué? Porque ahí no se resuelve nada. Es decir, no se da un paso, simplemente nos está explicando algo que está sucediendo ahí. Opción D dice, las discusiones entre amigos no se solucionarán con una acción positiva. Entonces, si no se soluciona, perdón, con una actitud o una acción positiva, implica que debería ser con una negativa. ¿Sí? Entonces, por ahí, por ejemplo, puede terminar muy mal. Entonces, el hilo conductor no es una idea principal o no es un tema, pero sí es algo lo que le da sentido. Este eje semántico es algo que le da sentido a todo el texto. Si yo digo los buenos momentos vividos con amigos deben ser más importantes que los conflictos y les cuento esta historia, ustedes van a entender que tiene directo sentido. ¿No? Van a decir, ah, por eso, entonces este amigo grabó en piedra justamente que su amigo le salvó la vida. ¿Sí? Entonces, miren, si es que yo les pusiera cualquiera de los otros como ejemplo, no encajaría dentro del texto. Entonces, de esta forma nosotros podemos identificar un eje semántico. Jamás y pensar que es una idea principal que abarca todo. No, esto es como un elemento que le va dando sentido a todo el texto. Y esos elementos debemos nosotros irnos, pues, apropiando justamente, digamos, de esos elementos con los que estamos trabajando. Entonces, si digo, los buenos momentos vividos con amigos deben ser más importantes que los conflictos, me voy dando cuenta ya de que esa situación se acopla a eso y hay un eje semántico correcto. ¿Sí? Bien, vamos por acá. Entonces, sí, por acá Valentina también dice, los más hay que aprender a olvidar y en el momento de recuerdos que es más importante vivir con alegría que con rencor y vivir amarga, que prácticamente sería muerto. Ok, chévere, vale. Entonces también, claro, justamente va apegado a esta línea o este eje semántico que nosotros estábamos dando. Habla de la amistad, habla de los buenos y malos momentos, ¿sí? Entonces es un eje que conduce todo el sentido que nosotros le vamos dando. ¿Ya? Bien, nos hemos pasado entonces un poquito los minutos con los cuales nosotros vamos a trabajar. Vamos a tomarnos el receso pertinente que siempre nos tomamos de unos 5 minutitos antes de entrar con la parte de la práctica. Espero poder justamente desarrollar 2 prácticas en esta hora que nos queda. Esperemos que se nos sea posible. Sí, vamos a descansar unos 5 minutitos para tomar un vasito con agua, despejarnos un poquito y luego sí empezar con el proceso de práctica. ¿Ya? Entonces, esto lo vamos a estar haciendo todavía en la plataforma antigua, llamémosle así, sí, la del Galileo. Ya les voy a dar los pasos yo también para que ustedes puedan irlo implementando, ¿sí? Esto es muy importante. Ya cuando estemos apersonados y justamente todos vinculados, un poquito más ya inteligenciados en la parte del manejo de la nueva plataforma, ahí pues daremos paso y veamos si es que como acoplar también un simulador de evaluación de comprensión de textos con ustedes. ¿Ya? Eso, chicos. Entonces, son 7 y 7, ¿sí? Tomémonos unos 5 minutos, ¿sí? Más o menos para tener un receso y luego partimos con la evaluación. Es decir, más o menos 7 y 12, ¿sí? Entonces, estaríamos nosotros retornando y ya poniéndonos a punto para la realización de la práctica. ¿Ok? En 5 minutitos entonces yo activo nuevamente la cámara, el micrófono y ustedes me van confirmando que están por aquí para el desarrollo justamente de esta evaluación. ¿Ya? Vamos ahí, chicos. Tomemos unos 5 minutitos entonces.
Listo, chicos. Entonces, vamos retornando por acá. Sí, nosotros hemos tomado unos 5 minutitos para poder justamente descansar un poquito, tomarnos un respiro de esta sesión que estamos teniendo y vamos a entrar con el proceso de práctica. Sí, permítanme un segundito nada más. Aquí estamos, ok. Ok, chicos, bien. Vamos entonces con la parte de la práctica, ¿sí? Sin antes, por favor, váyanme confirmando un dedito arriba que están por aquí, ¿sí? Samuel, Valentina, Damari, Alex, Tatiana, Michelle, muchas gracias. Por acá, Carlas también. Victoria, Jennifer, muchísimas gracias. Leonela, Jocelyn, Araceli, también muchas gracias. Dani, Sofi, Jacqueline, Silvana, váyanme por favor confirmando. Yomaira, muchas gracias. Sí, ahí estamos. Perfecto. Ok, chicos, estamos entonces en su totalidad. Bien, vamos a realizar el proceso de práctica. Lo que voy a medir justamente es tiempo y puntaje ahora justamente como a ustedes les ha ido. El objetivo, recuerden, siempre, siempre, siempre es en las prácticas que voy haciendo en clases, puedo equivocarme. El objetivo es que ustedes ya en la evaluación no se equivoquen, que su margen de error sea sumamente cortito, ojalá nulo, ¿sí? Y en ese contexto ustedes obtengan la mayor cantidad de puntuación, que eso es lo que todos queremos para ustedes, ¿sí? Entonces, un poquito para irles compartiendo a ustedes lo que es esta dinámica de práctica también que ya hemos llevado a cabo, pues les repito, ¿sí? Entramos a la plataforma, sí, como ustedes saben, tenemos o manejamos pues este elemento de la plataforma de práctica del sitio. Nos dirigimos, sí, a nosotros nos va a arrojar justamente esta parte y una vez que ya entramos, ustedes pueden ir ingresando, ponemos a elaborar su propio examen. Lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente. Vamos a irnos a la parte de dominio lingüístico, sí, como materia, y a la parte de comprensión de textos como tema. Y le damos a generar examen. Esto nos arroja una segunda ventana en el cual pues ya nos da la temática que nosotros estamos trabajando, nos identifica la materia, sí que nos dice dominio lingüístico, el tema comprensión de textos, el número de preguntas y nos presenta pues estas opciones. ¿Ya? Acá tenemos el tiempo con el cual nosotros estamos trabajando. En un promedio tenemos 16 minutos para trabajar. Eso es importante, ¿sí? Si podemos hacerlo en menos tiempo, mejor todavía. Vamos a ir midiendo justamente cómo nos iría en este contexto. ¿Ya? Eso entonces, chicos. Tenemos aquí ya algunos textos con los cuales podemos trabajar. Algunos elementos sí van a estar presentes. Al final, cuando ustedes terminen, por favor, denle en el botón aceptar y les saldrá, pues, bueno, en este caso a mí me sale desea salir del sitio, etcétera. Les pongo salir y me arroja, sí, me va a dar la puntuación, el número de preguntas, las preguntas acertadas. Ya, en este caso, en modelo de práctica que hemos estado llevando con ustedes, por favor, tengan esa consideración. Ya, a ustedes, esto es lo que a mí me interesa que ustedes me compartan al final, sí, para ver cómo les está yendo. Y luego hacemos una retroalimentación, no hay ningún problema. Pero eso me van a ir ustedes comentando por el chat, en privado, no hay ningún problema, sí, para que ustedes puedan ir viendo. Profe, mi tiempo es este, sí, me sobró tiempo, me faltó tiempo, obtuve esta calificación. ¿Cuál es el objetivo? Yo poder ir comparando, sí, cuáles han sido los elementos que más se han ido destacando en este sentido. Si nos falta un poquito presionar más en la parte de tiempo, si nos falta un poquito más en la parte de la habilidad, de contenido, etcétera, podemos irlo trabajando por ahí. ¿Ya? Bien, chicos, entonces, son 7:18, ¿sí? En 16 minutos vamos a estar cerrando esta parte, ¿ya? Entonces, yo lo que les pido justamente es que ustedes tengan, por favor, todo el tiempo lo ocupen, sí, si ustedes lo acaban antes no hay ningún problema, pero para que ustedes puedan ir desarrollando la parte de la evaluación. ¿Ya? Recuerden, siempre vamos entonces, dominio lingüístico, comprensión de textos, generar examen. Y comenzamos. ¿Ya? Pueden nomás estar entonces comenzando la parte de la
evaluación de práctica. Cualquier duda, cualquier inquietud que ustedes tengan, me avisan nomás. Si terminan también un poquito antes, me avisan. Con todo, sí, yo estaré justamente haciendo los cálculos aquí para darles el tiempo necesario. Ya, vamos ahí. Suerte, chicos, sí. Vamos a ir practicando. Sí, cualquier duda, cualquier inquietud, me avisan nomás. Listen, disculpe, ¿cómo dijo que tenemos que generar El examen, claro. Vuelvo a repetir justamente esta parte, ¿sí? Tomen mucho en cuenta, por favor, los procesos, ¿ya? Vamos a ver. Permítanme, solamente comparto pantalla. Estamos aquí. Una vez que ingresamos, sí, a galileo.com, entramos con nuestras credenciales y nos vamos a generar examen, ¿sí? Eso nos va a arrojar acá. Aquí nosotros lo que vamos a hacer, perdón, voy a entrar paso por paso, ¿ya? Nos va a arrojar primero esta ventana, aquí donde dice genere su examen, elabore su propio examen. Le damos clic ahí y lo que vamos a hacer es lo siguiente. En materia vamos a seleccionar la parte que nos dice dominio lingüístico. Y en el tema lo que vamos a escoger es comprensión de textos. Una vez que escogemos esos dos, podemos ver el tiempo, que son 16 minutos, y nuestro usuario. Aquí le damos en generar examen y nos va a arrojar a otra ventana en donde está ya la evaluación para ser ejecutada. ¿Sí? Eso sería todo, nada más, ¿ya? Entonces recuerden, generar examen, materia dominio lingüístico, tema comprensión de textos y generar examen. Eso sería todo, ¿ya? Vamos a... Listo, Silvana. Sí, Jennifer, el tema es comprensión de textos, ¿ya? Entonces, con eso vamos nosotros a estar trabajando. Ok, por aquí les leo cualquier duda, cualquier inquietud que ustedes tengan. Sí, con toda confianza me avisan nomás. Yo les tengo ahí para poder responderles y zafarles de cualquier inquietud. Ok, vamos ahí, chicos.
respuesta, Luli. Buenas noches. Pablo, ¿cómo está? Todo muy bien, muchas gracias. Yo entrando, molestarle un ratito, siga nomás, solamente voy a tomarles el print screen de los chicos que están para mañana, pasarles la lista nada más. Listo, no se preocupe, estamos en práctica. Vamos a Ah, ver. ya, bueno. Sí, Chévere, chévere. Qué sigamos. bueno. Ok, chicos, Bueno. entonces tengamos en cuenta también el tiempo, ¿sí? Espero que estén desarrollando, como les vuelvo y les repito, si alguien está justamente con el tiempo, me avisa, que es muy importante para hacer una comparativa entre la semana anterior y esta semana. Vamos a ver cómo nos va, ¿sí? Todavía tenemos unos minutitos para irlo desarrollando. Ok, cualquier duda, cualquier inquietud, me avisa nomás, ¿sí? Concéntrense, por favor, vayan identificando en base a lo que hemos visto en la primera hora, la identificación de las ideas principales, que eso es lo más importante. Vamos a ver. Listo, conmigo ya estamos. Muchas gracias, Pablo. Listo, Luli, no hay de qué. Chao, chicos, hasta mañana. Hasta mañana, Luli. Bien, vamos. Listo, Jacqueline, muy bien, perfecto. Permíteme, solamente veo. Ya, perfecto. Solamente voy registrando por aquí. Ya, si hemos tenido ese tiempo, perfecto. Si puedes comentarme también la calificación, sería excelente para ir haciendo una comparativa. Ya, vamos ahí. Acá les voy registrando. Ya, ok. Ok, chicos, vamos entonces. Estamos a 5 minutitos, ¿sí? Vamos a ver cómo nos va.
Perfecto, muy bien, Samuel también. Chévere. Ok, Silvana también por aquí. Interesante. Sí, sería de ver también cuál fue el puntaje obtenido, Silvana. Si me ayudarías con eso para ir haciendo una comparativa, pues creo que estaríamos súper bien. Ok, vamos a ver. ¿Ya? Los demás también, por favor, vayan teniendo en cuenta. Tenemos unos minutitos nada más. Sí, vamos a ver. Ok. Listo, los demás también, por favor. Listo, vale, también, muchas gracias. Ok, por acá Jennifer también. Buenísimo, chévere. Felicitaciones también por eso. Vamos a ver, el tiempo también, ayúdame Jennifer, a ver cuánto te demoraste, cuántos minutos, te sobró tiempo, te faltó tiempo. Eso sería interesante ir haciendo una comparativa, ¿sí? Carla también, chévere, interesante. Vamos a ver cuánto es el puntaje. Sería interesante ver cuánto hemos alcanzado. Ya, muy bien, Jennifer. Sí, 3 minutos antes es interesante esa puntuación. Vamos a ver, por ahí tenemos algunos elementos también para ir haciendo un análisis. Un minutito más, sí. Ok, Leonela, no hay problema. Ok, Sofi, también, muchas gracias. Bien, vamos a ver. Ok, chicos. Bien, vamos cerrando entonces esta parte, esta práctica que hemos llevado a cabo en este tiempo, sí, justamente de esta sesión. ¿Ya? Bien, voy a partir justamente haciendo un análisis un poquito de la cuestión de tiempos y puntajes que hemos tenido en comparación de la semana o las semanas anteriores y esta sesión del día de hoy. Por eso les pedía el tiempo y el puntaje justamente que ustedes han estado llevando a cabo.
Aquí hay que hacer una acotación. Ninguna evaluación es idéntica a la de los demás. Solamente cuando ustedes, incluso cuando ustedes vayan a dar la evaluación ya final, digamos así, la propiamente dicha, ninguno va a tener o es muy escasa la probabilidad de que ustedes tengan la misma evaluación, ¿sí? Entonces eso difiere mucho. Estoy manejando un rango de promedio de calificaciones que va pues a establecerse una media, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo nosotros estamos estableciendo ese punto. Ok, primera cuestión. Me gusta mucho el hecho de que para algunos estudiantes que representa, permítanme un ratito, más del 60%, el tiempo está siendo más que suficiente. Es decir, a algunos les sobran hasta minutos y eso es muy bueno. ¿Por qué? Porque implica que ustedes están desarrollando mucho más de esa habilidad y el hecho de que el tiempo no les sea justo, no les falte, implica pues un aspecto positivo. Recuerden que dentro de la evaluación ya no solamente va a ser comprensión de texto, sino que va a ser también un cúmulo mucho más amplio de conocimientos. Entonces, cada minuto, cada segundo, diría yo, va a contar. Entonces, ese es el elemento o el paso número 1. Punto número 2. Me conforta mucho que las personas que incluso les sobró el tiempo obtuvieron calificaciones altas. Yo creo que eso es algo digno de reconocer y también se les felicita a todos en general que han tenido pues unas muy buenas calificaciones. La media que estamos manejando, permítanme un ratito nada más. Ya, la media que estamos manejando de calificaciones por práctica era justamente lo que nosotros nos manteníamos en 820 como media. Es decir, yo tomaba las calificaciones no en clase, sino ya posterior, iba a los archivos, tomaba las calificaciones y las promediaba. Entonces teníamos 820. Ahora estamos alcanzando 870. Eso es muy bueno. Quiere decir que porcentualmente hemos subido, sí, y hemos logrado interpretar o analizar varios ejercicios y esto nos ha permitido obtener un puntaje mucho mayor. El objetivo siempre, recuerden, es alcanzar la nota más alta. Yo estoy consciente de eso, pero también estoy consciente de que hay un margen de error, ¿sí? Porque los ejercicios pueden ser muy complejos, pueden ser también muy extensos y eso también modifica bastante la parte de la calificación. Si hoy me saqué un 1000 en la parte de comprensión de textos, no quiere decir que siempre lo voy a hacer, ¿sí? O que me fue mal y siempre me va a ir mal. No, al contrario, sino que tengo que siempre tratar de mantenerme en un medio, ¿sí? Puedo equivocarme en algunas, pero que no sean tantas, ¿sí? Y ese es el objetivo justamente de eso. O tal vez por ahí me equivoqué, pero el puntaje fue alto, entonces me merma. Eso hay que tenerlo en consideración, ¿ok? Entonces, por favor, para que ustedes lo vayan teniendo en consideración. Sí, aquí Vale me hace una pregunta. Sí, estarías de intermedio a alto, Vale, sí, con esa calificación. Yo lo que sí propongo y por eso mismo les digo siempre, manténganse en ese contexto de análisis justamente que sea puntual con respecto a las preguntas. Si en algo siento que estoy fallando, practico más. No hay ningún inconveniente, ¿sí? Por eso mismo está la plataforma del centro. Entonces, mientras más ustedes le den flujo ahí, ¿sí? Más nosotros podemos obtener mejores calificaciones, ¿sí? Entonces, por acá ya me comentaron. Perdón, Alex, ¿me decías? ¿Estamos por ahí, Alex? Bueno, creo que tenía alguna pregunta. Vamos a ver entonces. Lo que yo les comentaba entonces, mientras ustedes vayan haciendo justamente este elemento de práctica, mayor conocimiento, mayor elementos con los cuales podrán estar jugando, van a tener pues ahí un mayor acierto de puntos. Eso es el objetivo. A mí me agrada mucho. Tenemos 2 progresos para esta semana, tiempo y puntaje, que eso es muy importante. Si estuviésemos más abajo, por ejemplo, si pasamos de un 820 a un 800 o un 790, sería preocupante porque, bueno, tengo que ir identificando en dónde estamos fallando. Pero ahora, sí, justamente es esta parte que a mí me deja con
me deja tranquilo en el sentido de que hemos estado avanzando. Entonces, yo le veo como un aspecto sumamente positivo. No bajemos la guardia tampoco, eso no quiere decir que ya tenemos dominado esto y el resto es solo bajada, no, al contrario, debemos practicar muchísimo más, ¿sí? Y vamos a ir implementando pues algunos elementos de análisis. Esperemos a ver. También hay otro elemento interesante, lo que Juan Carlos nos comentaba al inicio, que va a haber este elemento de práctica. Entonces, eso creo que nos va a afianzar un poquito más a ver el sistema global. Ahorita estamos viendo desde diferentes áreas nada más. Luego vamos a ver en un sistema global cómo vamos ampliando este elemento, ¿sí? Bien, vamos entonces a hacer una retroalimentación. Alguien de ustedes que quisiera ayudarme con la evaluación que ustedes han dado para poder nosotros ir haciendo una retroalimentación. Aquí ya no nos vamos a enfocar justamente en la parte de las respuestas correctas, sino vamos a ir justamente solamente a las respuestas que han tenido equivocaciones o errores. A esas vamos a analizarles y vamos a verles un poquito en el contexto en el que nosotros hemos ido trabajando. Ya, no sé si alguien voluntariamente quisiera darme una manito compartiendo justamente lo que ha sido su evaluación o pues selecciono a alguien para que me ayude. También no habría ningún problema. Recuerden, el objeto de esto es, si es que puedo ir haciendo la corrección aquí, no hay ningún problema. ¿Ya? Entonces, incluso me ayuda muchísimo más, pensaría yo. ¿Ok? ¿Alguien tal vez que quisiera ayudarme? Sí. ¿Nadie? Vamos a ver. Es solamente para hacer la retroalimentación de lo que hemos ido dando. Tengan en cuenta que es una revisión. Para nada estamos aquí calificando con peor nota o alguna cosa por el estilo, sino es ir viendo e ir analizando estos ejercicios. Ah, me equivoqué en esto. Ok, ahora sí, ya sé que no me voy a equivocar la siguiente vez. Entonces, véanlo como un proceso de retroalimentación positivo. ¿Sí? No sé si alguien quiere ayudarme. Yo, pero no sé cómo se ve. O sea, Ok. ¿dónde se puede ver? Ok, en la misma página, Sofi, en la cual tú generas el examen, en ¿Ya? la parte inferior, ahí están las evaluaciones que tú has dado. Entonces, seleccionas justamente esta evaluación y te arrojará este documento, ¿sí? Por acá te ayudo un poquito proyectando, por ejemplo, tú estás aquí, ¿sí? En esta primera, por ejemplo, entonces aquí está, sí, todos estos. Simplemente te vas a esta parte de aquí y aquí te muestra la solución del examen, ¿ya? Entonces, es en Ya. esa parte, ¿ya? Solo Listo. que no me sale ese, solo me sale uno de abstracto, no sé por qué no me sale ese. Híjole. Bueno, a lo mejor tú debes tener el sistema que se demora unos 30 minutitos en cargar. Alguien tal Capaz. vez que tenga, sí, alguien tal vez, pero de todos modos, muchísimas gracias, Sofi. Ok, vamos a tener en cuenta eso para hacer la Profe, yo próxima se le parece retroalimentación. bien. Sí, ok, Sí, yo tengo el listo. examen. Ya, ayúdanos. Entonces, a ti te arroja directo los resultados. Vamos a verle entonces. Ayúdanos, Samuel, para revisarle un poquito y ir haciendo una retroalimentación de estos elementos, ¿ya? Vamos a ver. Igual, vamos a centrarnos solamente en las preguntas con algún tipo de dificultad que han estado presentes, ¿ya? Bien, vamos a ver entonces. Listo. Subámosle un poquito para verle, nada más darle el contexto. Sí, arriba nada más. Ahí, perfecto. Ok, pregunta 6, 5 puntos. Esto tendrán muy en cuenta cuando ustedes estén evaluando. No sé si en la evaluación final les determinen los puntos que les están otorgando a cada ejercicio, pero siempre es bueno darle una revisada, así como dicen abuelo de pájaro, cuánto cuesta cada pregunta y cómo yo la voy articulando. Entonces, ese es uno de los elementos interesantes. Vamos a ver. Dice, lea el siguiente texto y responda a las preguntas que se encuentran a continuación. La oveja negra, Augusto Monterroso. Esto ya lo habíamos visto un poquito ahí, ¿sí? Dice, en un lejano país existió hace muchos años una oveja negra. Fue fusilada. Un siglo después, el rebaño, arrepentido, le levantó una estatua ecuestre que quedó muy bien en el parque.
Así, en lo sucesivo, cada vez que aparecían ovejas negras eran rápidamente pasadas por las armas para que las futuras generaciones de ovejas comunes y corrientes puedan ejercitarse también en la escultura. Aquí hay algo interesante, dice contextualmente, es decir, en el contexto que estamos hablando, la oveja negra, ¿qué significa? Aquí una pista, ¿sí? Para Samuel y a todas las personas que les haya tocado justamente este tipo de pregunta. Cuando nos habla del contexto, quiere decir del tema, de la temática o la situación que se está hablando. Entonces, por ejemplo, hablar de la raza no es una de las respuestas correctas. ¿Por qué? Porque si bien nos está hablando de ovejas negras y ovejas blancas, no es el centro, ahí viene el contexto, ¿sí? Sabemos que las ovejas pues no fusilan a las otras, las ovejas negras incluso dentro del rebaño no son separadas, están vinculadas, son parte de, ¿no? Entonces tienen ahí. La lana, no, ¿sí? El poder tampoco. Lo que aquí hace referencia es la diferencia. ¿Por qué? Porque las ovejas negras, coloquialmente o contextualmente, ¿sí? Siempre han sido identificadas con ¿qué? Con algo distinto, con algo negativo, con algo malo. Entonces, por ejemplo, hay refranes o hay frases populares que dicen, es la oveja negra de la familia. ¿A qué hace referencia con eso? Que es una persona, pues, que no ha ido tan a favor del pensamiento, lineamientos que ha tenido, pues, o que le marca su familia o la sociedad. Entonces, en ese sentido, marca la diferencia. Las ovejas negras son unas, las ovejas blancas son otras, ¿sí? Son diferentes. Y eso es lo que está marcando aquí. Por eso dice, pues, que todas las ovejas negras o esta oveja negra pues ha pasado por las armas y ha sido pues un elemento en el cual contextualmente pues ha marcado una diferencia con las otras, ¿sí? Entonces, yo creo que eso es uno de los elementos importantes. Préstenle bastante atención a los elementos que les piden. Este es un caso, ¿sí? Dice contextualmente. En ese contexto de lo que está hablando, recuerden lo que yo les he dicho, ¿no? Siempre hay como estos refranes que se mencionan. Ok, chévere, Samuel. Muchísimas gracias. Vamos a la siguiente pregunta. Entonces, a ver si es que hay una más por ahí con la cual nosotros podremos ir haciendo el análisis. Bien, aquí tenemos pregunta 7.5, lo mismo, ¿no? Y dice, la solidaridad es una actitud que se aprende en la convivencia con las demás personas. Podemos darnos cuenta de que es posible llegar a ser únicos, de que es posible practicar la igualdad y el diálogo. En cambio, lo contrario a la solidaridad es el individualismo y el egoísmo. Es posible, pues, que aprendamos a ser solidarios. La idea principal del texto anterior es, dice, ¿ya? Ok, aquí tenemos una fracción. Y aquí también quiero hacer una acotación. Recuerden siempre cuando yo les decía, cuando un texto empieza por la lectura del texto, hay que prestarle atención porque la parte consecuente va a ser justamente la explicación o el lineamiento, ¿no? De lo que nosotros estamos viendo. Y aquí hay un ejemplo también lo que les decía en esta sesión. Identificación de idea principal. Entonces, la idea principal es esto que a nosotros nos permite, pues, irnos dando cuenta de que habla en general de estos elementos. Entonces, vamos a ver cómo se va articulando esto. Dice, entre las opciones que tenemos, dice, a los seres humanos sí nos es posible llegar a ser unidos. Habla de solidaridad, aunque la unión también puede hablar de comunidad, puede hablar de integración, puede hablar de compromiso, no necesariamente hablar de solidaridad, ¿sí? Por eso no habla acerca de justamente una idea central y no es la idea central del texto, ¿ya? Bien. Opción B dice, lo contrario de la solidaridad es el individualismo y el egoísmo. Esto es una característica, esto es una idea secundaria, claramente. Por tanto, no puede ser justamente una parte o la idea central justamente del texto, ¿sí? Entonces, esto ya incluso está textualmente planteado ahí. Entonces, no podemos irlo identificando como tal. Opción D dice, antes de irnos con la opción correcta, sí es posible practicar la igualdad y el diálogo. Ahora, la igualdad y el diálogo
es un elemento con el cual se está trabajando, pero también es una idea secundaria. No confundamos esos dos elementos, ¿sí? No los manejemos como superiores, ¿sí? Entonces, tenemos nosotros ahí. Opción correcta, dice, la solidaridad es una actitud que se aprende. Sí, esa es la idea central. ¿Por qué? Aquí viene la explicación. Si ustedes plantean y le cuentan a algún amigo, por ejemplo, Samuel me dice, profe, ¿sabe que la solidaridad es una actitud que se aprende? Yo le preguntara a Samuel, ¿pero cómo? Entonces él me explicaría, diría, en la convivencia con los demás, por ejemplo, ¿sí? Podemos darnos cuenta que es posible llegar a ser unidos, ¿sí? Entonces, yo me hago una idea y digo, ah, claro, eso tiene que ver con la solidaridad, sí, pero tiene que ver, no es la cuestión fundamental del texto que me está manejando. Por un lado, dice, es posible practicar la igualdad y el diálogo. Correcto, está muy bien, pero también tampoco es la idea central en ese contexto, ¿sí? Entonces, todo está yendo en torno a que la solidaridad es una actitud que se aprende. Entonces, si alguien me dice eso a mí, es un tema macro que yo estoy trabajando. Recuerden siempre esos elementos. La idea central o la idea principal de un texto va a estar enfocada, pues, a explicar la generalidad de los temas. No solamente uno, sino todos los que se pueden desprender de ahí. ¿Ya? Chévere. Bien, Samuel, interesante. Vamos a ver entonces si es que hay una más tal vez. Profe, solo esas dos tenía incorrecto, pero hay una tercera que tuve suerte y tuve bien, pero no entendí muy bien. También le puedo Ya, mostrar. perfecto. Buenísimo. Vamos a verle esa también. Entonces, vamos a analizar un poquito cómo se ha ido dando. ¿Es la 10? Sí, Ya, perfecto. Vamos a verla. Entonces dice, pregunta 10.5. Con base en el texto, identifique el enunciado que explique el fenómeno descrito. Aquí hay algo importante. No nos pide identificar la idea principal, el eje semántico, no nos permite identificar la inferencia, no. Nos dice, identifique el enunciado. ¿Qué es un enunciado? Es algo que se menciona, que se dice, es un argumento, si se quiere, ¿no? Que explique el fenómeno descrito. Ojo, aquí nos dice el fenómeno descrito. ¿Qué es esto, el fenómeno? Es justamente la situación que se ha dado. Entonces nos van a contar una situación de la cual pues nosotros debemos sacar o identificar este enunciado, esta propuesta, esta consigna, ¿ya? Entonces dice lo siguiente. Manuel, quichua hablante de una comunidad de Cotopaxi, necesita un certificado de inmueble, por lo que se dirige al registro de la propiedad. En cuanto lo atienden, la comunicación se dificulta, puesto que él no domina el español, lengua oficial del Ecuador. Debido a esto, Manuel no puede realizar su trámite. ¿Ya? Como nos pide que identifiquemos el enunciado, vamos a ver qué es lo que sucede. Aquí les menciono justamente algo. Estamos hablando de una situación. Siempre cuando se hable de un fenómeno descrito o de un enunciado, es justamente que una situación se ha dado, una situación ha suscitado, digamos, en este sentido. Entonces, las opciones que nos da dice, las entidades públicas y privadas deben atender en el idioma oficial del Ecuador. No, esa no puede ser una respuesta, porque nos dice identifique el enunciado que explique el fenómeno escrito. Ahí no me explica nada, ahí me está dando una recomendación, ¿sí? Entonces dice, las entidades públicas y privadas deben atender en el idioma oficial del Ecuador. No, incluso no estaría incluso acorde a lo que necesita, porque dice el idioma oficial del Ecuador es el español, pero Manuel es un quichua hablante, ¿sí? Entonces, no encaja, digamos, dentro de esa descripción. Dice, la enseñanza del español en las comunidades indígenas es deficiente. Tampoco se está hablando de eso, porque el fenómeno descrito es que Manuel ha ido justamente al registro de la propiedad a realizar un trámite, mas no dice que, por ejemplo, Manuel es un niño de una institución educativa en la cual están enseñando español. Entonces, a mí no me da esa explicación. A mí me está dando otra explicación que va acorde, pues, justamente a lo que ha estado sucediendo. ¿Ya? La opción B. Pasemos.
la opción correcta y vamos a la opción D. Dice, los quichua hablantes, debido al desinterés, no contratan a intérpretes. Tampoco, ¿sí? Nunca se habló de un intérprete, tampoco justamente se habla de que existe este requerimiento o esta modalidad de contratar un intérprete, al contrario. Y esto también lo vincula mucho con conocimientos o el bagaje que yo les decía, ¿no? Se entiende que en nuestro medio, en nuestra realidad, los idiomas nativos como el quichua, por ejemplo, son idiomas que están contemplados dentro de la Constitución y lo que hacen es tener pues derechos y privilegios. Entonces, en ese sentido, cuando una persona no domina el español y tiene que hacer un trámite como el que se encuentra Manuel, lo que procede justamente es que la institución debe encargarse de solucionar ese problema y facilitar la comunicación con esta persona. Más no justamente que esta persona vaya a contratar un intérprete que venga, que esté pues haciendo las veces de él en la ejemplificación de este trámite, ¿sí? Entonces, eso sería hasta anticonstitucional, ¿ok? Bien, ¿cuál es la opción correcta? Dice, el quichua está en desventaja, pues todos los trámites legales se hacen en español. Esto describe la situación general. Esto describe cómo Manuel ha llegado a la registraduría de la propiedad, cómo Manuel tiene que sacar un documento, cómo Manuel, por ejemplo, tiene que establecer una comunicación directa con un funcionario público, pero por el lenguaje y el idioma, justamente hay una limitante, ¿sí? Eso es lo que describe. Y vamos identificando algunas cuestiones. Como yo les decía, recapitulando, la primera, ¿sí? No habla acerca de eso, ¿sí? No encaja, digamos, dentro de esta descripción. La segunda no está en el contexto determinado. ¿Por qué? Porque Manuel justamente no está dentro de un proceso de educación, ¿sí? Y aún así, si lo quisiéramos vincular, tampoco compete, porque sería anticonstitucional decir, usted no es inteligente, usted no sabe porque no sabe español. Entonces, cuidado con eso. La opción D tampoco, dice, los quichohablantes debido al desinterés no contratan a intérpretes. El objetivo no sería incluso ni contratar intérpretes, sino sería pues resolver este proceso o en su defecto aprender el idioma, ¿sí? Pero eso ya son otras cosas. La opción correcta entonces, el quichua está en desventaja, pues todos los trámites legales se hacen en español. ¿Por qué? Porque el español es el idioma oficial justamente de el Ecuador. Entonces ahí parte justamente eso. Qué bueno que le hayas hecho esa, hayas elegido esta opción, Samuel, aunque haya sido, como tú bien dices, corriste con suerte, aunque ya vamos viendo cómo se va articulando. Tal vez ese elemento de correr con suerte es simplemente el análisis de las preguntas que lo vamos haciendo, pero es interesante ir viendo cómo se va dando también ese proceso. ¿Ok? Chévere, Samuel, muchísimas gracias. Déjale nomás de compartir pantalla, ¿sí? Volvamos a la sala principal ya para ir cerrando la sesión del día de hoy, ¿sí? Vamos a ver. Ya, profe, espere, es que no... Aquí. Ok, no hay problema. Vamos a ver. Ahí estamos. Ok, listo, chicos. Entonces, haciendo justamente un resumen general de la clase. Primero, hemos ganado en puntuación, sí, aunque podríamos ganar muchísimo más, pero estoy contento que hemos ganado en puntuación. Y hemos ganado en tiempo. Sí, exceptuamos obviamente que se nos fue la conexión, de que no pude desarrollar, de que no habría tiempo la evaluación. Perfecto, no hay inconvenientes. Todo puede pasar aquí en la práctica, como siempre les digo. En el examen oficial, recuerden que eso ya son errores que no están contemplados. Todo debe estar a punto para desarrollarlo. Eso como punto 1, punto 2. Punto 3, interesante la retroalimentación que fuimos haciendo. Muchísimas gracias, Samuel, nuevamente por esos elementos que fuimos observando, ¿sí? Incluso la pregunta que estuvo acertada y que Samuel decía, corrí con suerte, vemos cómo se va estructurando también esta explicación. Entonces, para todo hay una consecución. Lo que a mí me llamó bastante la atención es que muchos ejercicios que están planteados están basados en identificación de ideas principales. Pónganle ojo a eso, ¿sí? Practiquen mucho más. Entren a la plataforma. Si pueden, den 2, 3 evaluaciones. No importa que ustedes se vayan equivocando. El objetivo es que ustedes estén ya muy familiarizados y que cada vez las equivocaciones o el margen de error que les comento sea menos, ¿sí? Siempre va a existir, pero el objetivo es que sea muy corto.
¿Ya? Listo, chicos. Entonces, con eso vamos a ir cerrando, ¿sí? Yo espero justamente el día que nosotros tengamos esta simulación de la evaluación, pues estemos a punto para continuar trabajando y que tengamos un puntaje muy alto. Así como les esté yendo conmigo, espero que les esté yendo también con los demás profes. ¿Ok? Entonces, ahí vamos a estar en contacto con eso. No se olviden lo que dijo Juan Carlos. Entren a la nueva plataforma también. Es muy chévere. Hay varios elementos, están planteados como misceláneas y esos contextos, pues, vamos nosotros a estarlos trabajando. ¿Ya? Yo me despido, chicos. Sí, nos estamos viendo en la siguiente sesión. Una linda noche. Cuídense mucho, chicos. Buenas Chau, noches, chau. gracias. Nos vemos, Samuel. Gracias a ustedes, chicos. Gracias. Nos vemos, Silvana, Yomaira. Cuídense mucho. Gracias, profe. Sí, nos vemos. Cuídense mucho, Dani. Nos vemos. Nos vemos, Vale. Cuídense. Chau, chau. Nos vemos, Victoria, Leonela también. Muchas gracias. Nos vemos, chicos. Cuídense mucho. Chau, chau.